Buenos días. El propósito de que el hombre sea dichoso no está contemplado en el plan de la creación. Lo que en sentido estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas, con alto grado de estasis, y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Si una situación anhelada por el principio de placer perdura, en ningún caso se obtiene más que un sentimiento de ligero bienestar. Estamos organizados de tal modo que solo podemos gozar con intensidad el contraste y muy poco el estado. Ya nuestra constitución, pues, limita nuestras posibilidades de dicha. Habrán reconocido ustedes que estas son palabras de Freud en El malestar en la cultura. Haciendo contrapunto a esta reflexión, Borges dice que en todo día hay un momento celestial y otro infernal. Para Freud, la felicidad depende del contraste. Emerge como el ave fénix de las cenizas. Todo intento de hacer desaparecer tales opuestos para hacer de ella un estado permanente haría desaparecer esos contrastes indispensables. El hombre siempre eufórico sería el hombre infeliz por excelencia, absolutamente sometido al deber superyoico del siempre, para quien la dicha se impone como una exigencia, una obligación, un imperativo. Para cumplirlo se tendrían que emplear todos los medios, entre ellos el que Freud llama quitapenas, el tóxico. En toda adicción, entonces, no solo a las drogas, sino a todo aquello de lo que hoy se habla, el sexo, la comida, las compras, el trabajo, subyace un imperativo de raigambre sadiana. Tienes que ser feliz. Este tienes que ser feliz está en la base del empleo generalizado en nuestra época de la palabra bipolar, que ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano y se aplica a cualquier cambio de estado de ánimo, cualquier discordancia, cualquier altibajo, a la mínima disparidad. Así, cualquiera de estas manifestaciones se toma como una patología que debe curarse, dejando completamente de lado lo que Freud enseñó, que el ser humano es, por su estructura, contradictorio, ambivalente por lo general en sus afectos, voluble en sus humores, afectable de un modo u otro por las contingencias de la vida, carente de una sola forma de reaccionar. El diagnóstico de bipolar se aplica a quien no es totalmente idéntico a sí mismo, como si no fuera esto lo propio del sujeto que habla. De hecho, como sujetos escindidos por efecto del lenguaje, todos somos bipolares. ¿No indica Freud que el conflicto entre polos es el motor de la vida, lo que mueve al sujeto? ¿No es su concepción siempre dualista, inconsciente versus conciencia, ello versus yo, pulsiones de vida versus pulsiones de muerte? El término bipolar, tan presente hoy en día, no dice nada específico, no designa alguna estructura subjetiva, no nombra ningún tipo de síntoma ni ninguna forma de goce. Puede aplicarse a cualquier sujeto simplemente por la escisión que lo define, y que es su característica esencial. No deja por esto de resultar verdaderamente cómico encontrar en internet o en diferentes medios diversidad de listas de famosos bipolares, desde figuras del espectáculo hasta escritores, artistas e incluso políticos. Evidentemente, el diagnóstico de bipolaridad va asociado con lo que el capitalismo contemporáneo considera el mal mayor que aqueja a los individuos, la depresión. Esta es elevada a la categoría de cuadro clínico que se diagnostica ante cualquier signo de tristeza, desgano, abatimiento, caída del estado de ánimo. Diagnóstico formulado desde el discurso del amo, cuya exigencia básica es que las cosas marchen. Exigencia ante la cual el sujeto que se califica como deprimido viene a decir que eso no marcha. Pero aún indicando algo que no marcha, la depresión no deja de ser, paradójicamente, funcional para el discurso del amo, en tanto le permite insistir en la exigencia de un funcionamiento donde todo vaya bien. Funcionamiento regido por la ley que ordena alcanzar la felicidad a toda costa. Debe señalarse que el discurso del amo contemporáneo contiene una variante con respecto al del amo tradicional. Si este último contenía la ley y la prohibición del goce y por lo tanto la imposibilidad de una satisfacción total, el discurso capitalista actual plantea la posibilidad de eliminar toda interdicción del goce y negar la imposible satisfacción total. De modo que la presencia tan generalizada de estados llamados depresivos es en alguna medida consecuencia de la confrontación del sujeto con su incapacidad para alcanzar definitivamente el objeto que,
en la lógica del capitalismo actual, podría subsanar su falta en ser y le permitiría el acceso a un goce ilimitado en cualquier momento. El discurso capitalista, dice Lacan, empuja al sujeto a un consumo forzado y a fuerza de consumir, eso consume tan bien que eso se consume. La depresión de nuestra época es entonces una de las facetas de este autoconsumo-consumición del sujeto que se inscribe en el dispositivo del discurso capitalista. El actual discurso del consumo presenta a los sujetos el brillo deslumbrante de todos los medios y los objetos, haciéndoles creer que la división estructural que los constituye podría ser anulada. De este modo, el capitalismo tiende a la forclusión de la castración, creando la ilusión de que ésta podría eliminarse con los objetos fabricados por la ciencia. El sujeto que cae en el estado depresivo es confrontado a la desnudez de lo real de su existencia, como si todo el esmalte narcisista fuera efectivamente consumido. La pobreza de su lenguaje y la penuria de sus palabras son signos del consumo que lo ha corroído, agotando el ropaje fálico de los objetos, los semblantes y todos los velos que normalmente recubren la crudeza del objeto A. Paradójicamente, son los objetos del mercado, por sus características reproductibles, intercambiables, multiplicables, comprables, los que aplastan al sujeto bajo el imperativo del consumo, al punto que él se reduce también a un objeto destinado a consumirse demasiado rápido, como nosotros. Cuando Lacan, en la conferencia en la Universidad de Milán de 1972, dice que el discurso capitalista está consagrado a reventar porque eso marcha demasiado rápido, parece referirse a la velocidad que cada demanda tiene de satisfacerse rápidamente a través de los objetos de consumo, sin que el espacio y el tiempo del deseo pueda ahuecarse más acá de la demanda. La depresión es así el emblema de este consumo, un casi consumo del deseo que señala la dimisión del sujeto. La consumición rápida apunta sobre todo a la falta en ser del sujeto, es decir, a lo que lo sostiene en tanto sujeto deseante. El empuje al consumo busca anular la falta en ser, colmando la falta con los objetos. Este propósito alcanza también a la psiquiatría contemporánea, al igual que a las psicoterapias de corte cognitivo-conductual, productos del discurso capitalista, cuya meta es anular la barra de la división subjetiva y convencer al sujeto de que él puede, que él vale, que logrará finalmente eliminar la pérdida y colmar la falta. Hay que decir que estas características que Lacan observó en el discurso del capitalismo a comienzos de los años 70, las detectó Heidegger ya en 1927, cuando afirmó que la época actual se caracteriza por la avidez de novedades y la ansiedad por lo nuevo, lo que determina que pueda denominarse la época de lo rápidamente desechable. De este modo, el duelo y la tristeza deben suprimirse en tanto son condenados como una adherencia al pasado, y el medio más eficaz para lograrlo es sin duda el antidepresivo, que se convierte en síntoma de estos tiempos. Con todo esto es común considerar que es depresión la menor fatiga, tristeza y hasta cualquier leve caída de ánimo. También ocasionales sentimientos de pérdida de lo que se llama, es uno de los clichés más socorridos, autoestima. Resulta aquí indispensable recordar a Freud una y otra vez para destacar que tales vaivenes anímicos son inherentes al ser humano. De este modo, detrás de este irrefrenable afán por eliminar estos estados, se puede señalar la pretensión de acabar con la especie humana misma. Si la tristeza, el duelo, la depresión son consideradas enfermedad, entonces también lo es la humanidad misma. Curarla no es más que pretender, desde la biotecnología, producir otra especie, muda y asexuada, que se comportará como es debido, negando que, como dice Freud, el programa que nos impone el principio de placer, el de ser felices, es irrealizable. Esto no impide alcanzar una felicidad episódica, pero que no puede imponerse desde ciertas pautas como igual para todos. Dice Freud, discernir la dicha posible en ese sentido moderado es un problema de la economía libidinal del individuo. Sobre este punto no existe consejo válido para todos. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que puede alcanzar la bienaventuranza.
Las llamadas píldoras de la felicidad borran la singularidad de cada dicha. Se trata del fármaco que se asemeja al soma de un mundo feliz, la novela de Aldous Huxley. Esa píldora que la gente tiene que ingerir para encontrarse mejor anímicamente en una situación en la que el Estado se encarga del reparto de esta sustancia para controlar las emociones de los miembros de la comunidad con el fin de mantenerlos contentos. Proceso necesario para no poner en peligro la estabilidad de la Tecnópolis, nombre de la ciudad de esta ficción. En este contexto se destaca el personaje de Bernard Marx, el alfa rechazado por ser diferente y por no ingerir el mágico elixir. Hay que recordar que Freud no consideró la tristeza como una manifestación patológica. Más bien cuestionó en su obra esta noción de patología que corresponde al discurso médico-biológico. Por otra parte, el duelo tiene para él un valor esencial y puede ser el modelo mismo de la cura psicoanalítica. En este sentido, Lacan señaló el efecto depresivo ligado al fin del análisis, pero también consideró, siguiendo a Spinoza, que la tristeza debe concebirse como una falta moral, un pecado, y le opuso el gay saber apoyándose para esto en Nietzsche. Dice Lacan, se califica, por ejemplo, a la tristeza de depresión, dándole por soporte el alma o la tensión psicológica del filósofo Pierre Janet. Pero no es un estado de alma, es simplemente una falta moral, como se expresaba Dante, incluso Spinoza. Un pecado, lo que quiere decir una cobardía moral, que no se sitúa en última instancia sino por el pensamiento, o sea, por el deber de biendecir o de reconocerse en el inconsciente, en la estructura. Falta moral, pecado, cobardía no son calificativos que Lacan utilice habitualmente, aunque en el caso del último término es preciso recordar que cobardía en francés se dice lâcheté, que remite a lâcher, aflojar, soltar, desatar. Se trata de soltarse del pensamiento en relación a lo que es el pensamiento inconsciente, es decir, de un rechazo del inconsciente que es la razón misma de la tristeza. Resalta aquí la postura spinoziana con la que Lacan propone un tratamiento ético de la tristeza, tratamiento del goce que ella soporta, tratamiento que implica un deber de bien decir, que nada tiene que ver con el bien ni la belleza, sino con reconocerse en el inconsciente, es decir, orientarse, localizarse en este plano más allá de toda ilusión de dominio y poder. Hay que recordar ante todo que también Freud alude a Spinoza al final del porvenir de una ilusión cuando se identifica con él llamándolo, al igual que Heine, compañero de incredulidad. Tanto él como Lacan después apelan a Spinoza cuando cuestionan la religiosidad que se sostiene en el anhelo del Padre, de que haya Padre. Las huellas de la presencia de Spinoza en Lacan pueden encontrarse al menos en tres momentos. En su tesis, donde utiliza como epígrafe la proposición 57 del libro 2 de la Ética, que fundamenta que Lacan sostenga una unión de lo mental y lo físico contrapuesta al paralelismo psicofísico vigente en los autores de la psiquiatría. En 1964, Lacan se equipara a Spinoza en relación con su exclusión, excomunión le llama, de la Internacional de Psicoanálisis, y con su posición acerca del ser del analista. En el seminario Joyce el síntoma de 1975-76 retoma la ética para sostener que el pensamiento está indisolublemente ligado al cuerpo y todo lo que lo afecta. Con esto va a sostener que el analizante en el fin del análisis es artesano de lo que hay, proposición que retoma la concepción de Spinoza, que considera lo real como pura positividad sin negación. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Spinoza por las que fue objeto de excomunión? Primero, nada se opone a que Dios sea un cuerpo. La Biblia no habla de una naturaleza inmaterial. Segundo, los ángeles no son sustancias reales y permanentes, sino simples fantasmas. Tercero, el alma como vida no es inmortal y en las Escrituras no hay nada que indique que lo sea. Con estas afirmaciones y con la identificación de Dios con la naturaleza, Spinoza fue acusado de ateo por la comunidad judía a la que pertenecía y excomulgado. Su naturalismo rompe con la sinagoga.
Dios es reducido a un cuerpo, los ángeles son despojados de su corporeidad y el alma de su inmortalidad. Pero ¿por qué para Spinoza la tristeza es pecado moral? Porque para la ética que él formula, lo que se define como bueno o malo no reposa en una moral formal exterior al hombre, separada de lo que acontece en su cuerpo. Para él, bueno es todo aquello que puede potenciarlo y malo todo aquello que puede descomponerlo. Ser arrojado al mundo supone siempre correr el riesgo de ser sacudido por un devenir hecho de contingencias y azares. Padecemos entonces porque somos una parte de la naturaleza que no puede concebirse por sí misma sin las demás. Vivimos encuentros en los que puedo ser afectado por la alegría cuando mi potencia de actuar aumenta o por la tristeza cuando disminuye. Spinoza llama servidumbre a la impotencia del hombre para gobernar y reducir las afecciones, porque el hombre sometido a las pasiones es marioneta de la fortuna, esclavo de causas externas. En este aspecto, consumar la potencia de actuar implica haber rebasado el registro de la pasión, que significa siempre pasividad, en la medida en que se está sometido a la acción de algo distinto de uno mismo. Pero este rebasamiento no implica ausencia de afecto, sino advenimiento de un afecto activo, la alegría-acción. Es así evidente que en esta propuesta ética no cabría en absoluto reivindicar las supuestas bondades del antidepresivo como sustancia que, al mitigar la tristeza, elevaría la potencia de actuar. Spinoza no toma partido por la tristeza, pero, y esto es lo verdaderamente importante, tampoco por una alegría provocada por alguna causación externa. En ambos casos imperaría la servidumbre que priva al hombre de la capacidad para gobernar y reducir sus afecciones, una capacidad que se construye a partir de una experiencia hecha de tanteos y vacilaciones para llegar a modular el arte del vivir en la libre utilización de los afectos. De ahí que a continuación Lacan agregue: en oposición a la tristeza está el gai saber, que es él una virtud. Para Spinoza no se trata entonces del dominio de la razón completamente desafectivizada, como querían los estoicos, sino de aquello que Nietzsche va a formular como el gai saber o gaya ciencia, con lo que retoma una expresión provenzal del siglo XIII que nombra la destreza técnica requerida a los trovadores para la creación poética. El gai saber es una virtud. No consiste en comprender, o sea, en inyectar sentido, sino en rasurarlo, vaciar el sentido lo más que se pueda, gozar del desciframiento. De esto se trata. Tengo que abreviar por cuestión de tiempo. Bien, entonces, vamos a decir que lo que dice en televisión nos muestra un Lacan en su última etapa spinoziano y también nietzscheano, que retoma la ética vinculándola estrechamente a las afecciones, al punto de que, años después, en su reflexión en torno a Joyce, va a sostener que el pensamiento está indisolublemente ligado al cuerpo y a aquello que lo afecta, lo que le permitirá proponer otra dimensión para la falta y el deseo. Lacan afirma en el texto de Kant con Sade que la felicidad se rehúsa a quien no renuncie a la vía del deseo. Esta afirmación es tributaria del seminario La Ética del Psicoanálisis de 1959-60, en el que le otorga al recorrido del análisis algo del orden de la gesta, donde el deseo se presenta rodeado de consignas heroicas como no ceder en el deseo. Pero en la última parte de su enseñanza privilegia la perspectiva del saber hacer con el síntoma, es decir, arreglárselas con el goce que éste soporta, y es aquí donde el gai saber nietzscheano toma su lugar fundamental. Entonces, donde era el malestar, el sufrimiento y el dolor, el gai saber debe advenir para alcanzar esa felicidad episódica, no basada en la esperanza, sino en la posibilidad de bien decir esa parte maldita. El goce que es el del síntoma, que encarna como satisfacción pulsional. Hay que recordar que para Freud
El carácter solo episódico de la felicidad que se puede lograr no la vuelve menos valiosa ni la hace desdichada. Lo perecedero no se confunde con lo fútil, y así lo señala en ese breve texto llamado La transitoriedad, en el que se refiere al valor de lo episódico. Situado en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Freud relata allí una conversación sostenida con dos amigos, uno de ellos joven pero ya célebre poeta, durante un paseo. Los caminantes se sienten de pronto embargados por el hermoso marco que nos rodea, pero el poeta, pese a admirar la belleza de la naturaleza, no puede gozar en plenitud, pues le preocupa la idea de que todo ese esplendor está condenado a perecer. Todo finalmente le parece carente de valor por la transitoriedad a la que está condenado. Ante esa desestimación de lo bello por su carácter perecedero, Freud reacciona para indicar que, en primer término, tal posición puede dar lugar a dos posturas psíquicas opuestas: el amargado hastío del mundo, caso del poeta, o la rebelión contra la fatalidad, es decir, la negación de la muerte o de la aniquilación. Ninguna de las dos le parece la adecuada, pues lo que va a sostener es que, sin negar la índole transitoria de lo bello, es precisamente su brevedad, contrariamente a lo que sostiene el poeta, lo que le otorga todo su valor debido a su rareza en el tiempo. Lo va a expresar afirmando que el valor de todo lo bello y perfecto que existe reside en su importancia para nuestra percepción. No es necesario que la sobreviva, y por esto es independiente de su perduración en el tiempo. El joven poeta, con una actitud que muchas veces adoptamos, desvaloriza lo bello, se priva de su goce, se sustrae al placer que la contemplación de lo estético entraña para evitar el previsible penar por su desaparición. Rehúye así la experiencia del placer para no exponerse al dolor y al sufrimiento. No puede entonces experimentar algún goce en la medida en que lo que se puede apreciar no asegura su duración en el tiempo. De la reflexión de Freud es posible otra conclusión, que puede hacerse más extensiva, extensiva más allá de la experiencia del placer estético. El anhelo de una felicidad perdurable, eterna, es precisamente lo que impide experimentar una felicidad posible. ¿Cómo concebir una felicidad perdurable si es lo que por definición no puede experimentarse? Evidentemente, solo sería una felicidad supuesta, soñada, esperanzada, una felicidad que constituiría el obstáculo para vivenciar la única verdaderamente posible, esa felicidad que puede llamarse episódica, transitoria, como la vida misma. Gracias.